Jesucristo le dijo a la multitud: ¿con quién puedo comparar a esta generación? Se parece a unos muchachos que se sientan en la plaza, gritan, les tocamos la flauta y no quieren bailar, entonamos cantos fúnebres y no quieren llorar, porque llegó Juan el Bautista que no come ni bebe, y entonces dijeron: está endemoniado. Luego el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha quedado justificada por sus obras. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versos 16 al 19. Nos dejamos sorprender por Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 13 de diciembre, año 2024. Nuestra Iglesia Católica nos propone hoy pensar en una santa virgen mártir italiana, finales del siglo III del cristianismo. Nuestra querida santa es Santa Lucía de Siracusa, mártir que vivió a finales de ese siglo III y principios del IV. Querida porque es una persona muy especial, con un pensamiento que nadie se lo puede cambiar. Desde muy niña ella quería ser para Dios, virgen, mártir, limpia, transparente, y defendió eso hasta las últimas consecuencias. Esa es la grandeza de Santa Lucía. Nace en Siracusa, que queda en la sección de Sicilia, en Italia, en una familia noble. Sus padres eran conversos al cristianismo y la mamá padecía una enfermedad, y de pronto la mamá se fue a orar a la tumba de Santa Ágata de Catania para pedirle sanación. Si el milagro ocurría, accedería a liberarla del arreglo matrimonial. Dios le escuchó los ruegos de la madre y le devolvió la salud en señal de gratitud. La joven le pidió a la mamá: no me obligue a casarme, y deseo agradarle a Dios y estar para Dios. Y así llevó su vida, hasta el momento en que fue llevada ante el procónsul del momento romano, que la quería obligar a desistir de las cosas de Dios, incluso a llevarla obligada a un prostíbulo para que perdiera su limpieza de alma, de corazón y de cuerpo. Pero la santa tenía su buena respuesta. Oigan la respuesta de la santa al procónsul romano: el cuerpo queda contaminado solamente si el alma lo consiente. Santa Lucía no pudieron con ella, terminaron quitándole los ojos, y es así como aparece en la historia, con una bandeja y los ojos en la bandeja, defendiendo su fe, su limpieza y su transparencia. Santo Tomás de Aquino, el gran santo del medioevo italiano, tomó esa frase, y el santo decía que esa frase era bien interesante: el cuerpo queda contaminado solamente si el alma lo consiente. Y el santo decía: una persona puede mantenerse pura y santa si no consiente el pecado. Ahí aprendemos algo bien interesante de Santa Lucía, virgen y mártir. Nos dejamos sorprender por Dios. Ese es el tema para hoy: dejarse sorprender, dejarse impactar
guardar para que eso se cumpla se necesita que la persona guarde la calma, la paciencia y no sea una persona acelerada. Una persona acelerada no le sorprende nada. Una persona orgullosa, soberbia y prepotente, nadie tiene que aportarle, por lo tanto no lo escucha ni le sorprende. Una persona que se cree mucha cosa va a cualquier sitio y no le sorprende nada. Va a un templo, a cualquier sitio y dice, no, pues a mí no me parece nada interesante esto. Hoy estamos para dejarnos sorprender por Dios, según el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, con que Dios le pregunta a la humanidad. Llegó Juan el Bautista, que tenía su manera de ser muy particular, no come ni bebe y le decían está endemoniado. Es una persona de oración, le gusta el desierto, dice la verdad, defiende lo justo. Ese era Juan el Bautista. Después de Juan apareció Jesús de Nazaret, que es una persona que tiene otra modalidad de entrarle a la gente. Acepta que lo inviten a la casa a comer, a compartir, se va a las sinagogas, comparte con la gente. Entonces dicen que es un glotón y un borracho y amigo de pecadores. La conclusión al estilo colombiano sería ¿quién entiende a quién? Nos dejamos sorprender por Dios y cuando una persona se deja sorprender, aprende mucho, madura mucho, tiene mucho de qué hablar y de qué decir porque está impactada, está maravillada, está en eso. Como cuando uno visita templos y hacen esos viajes a Europa y van de paseo y uno le pregunta a la persona y dice, yo no vi nada. ¿Pero cómo? Sí, allá estuvimos en el Vaticano y nos tomamos una foto. Bueno, pero cuente algo que... No, pues me pareció normal, no vi nada de raro. ¿Estuvieron en Notre Dame en París? Sí, allá entramos y el templo, sí, bonito, pero ¿qué? No, yo le di una vuelta, me tomé una foto y me salí rápido. Esa es como la actitud. Hoy la Biblia le está diciendo a la persona, déjese sorprender por Dios. Para alguien que tenga fe hay que dejarse sorprender por Dios. Los santos llegaron a ser santos porque se dejaron impactar y sorprender de Dios. Hay santos que han dado mucho en la historia de la humanidad y de la iglesia. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, siglo XIII de la historia italiana. Oigan lo que dice Santo Tomás de Aquino para hablar de esa sorprenderse. Para alguien que tiene fe, no es necesario ninguna explicación porque ya está lleno de Dios. Tiene una fe maravillosa. Se sorprende de Dios. Pero para el que no tiene fe, no hay explicación que le sirva, ni invitación que le sirva. Santo Tomás de Aquino. Segunda máxima, piensa como piensan los sabios. Oigan a Aristóteles, el padre de la filosofía occidental. Piensa como piensan los sabios, dice Aristóteles, déjese sorprender. Aprenda a pensar como cuando uno le dicen una frase en filosofía de esas bien metafísicas, de esas bien profundas y se queda sorprendido. Pero qué frase. Entonces dice Aristóteles, piensa como piensan los sabios. La palabra de Dios sorprende cuando una persona lee la palabra y escucha la palabra, sorprende y habla como la gente sencilla. Esa es la recomendación de Aristóteles. Déjese sorprender por la palabra de Dios que es muy sabia. Pero cuando vayas a hablar a los demás, habla como una persona sencilla y humilde. Última máxima, deja que Dios te sorprenda. ¿Y cómo lo vas a lograr? Desmonte las falsas imágenes que le han ido metiendo a Dios en la historia. Desmonte las falsas imágenes de Dios. Por ejemplo, Dios castiga, esa es una falsa imagen de Dios. No se deje sorprender de eso. Es que a mí me han dicho que me voy a ir para el infierno, me han dicho que Dios castiga, que Dios. Y como me dijeron eso me asusté. Quite las falsas imágenes que se han ido formando de Dios. Tenemos el peligro de aferrarnos a imágenes que hemos heredado de los demás.
Es decir, a Dios no se le puede encerrar en una imagen. No encierre a Dios en una imagen. Déjese sorprender por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, por la gracia de Dios. Los signos son un medio para comunicarse y entender la identidad de Dios y las maravillas que hace Dios con las personas. Pero no todas las personas tienen la capacidad de captar los signos. El problema puede ser la indiferencia, la persona no está interesada. Puede ser la debilidad en la fe, como que la fe no tiene alimento de fe. Puede ser la demasiada exigencia, entonces no es fácil darle gusto a todas las personas para que se dejen sorprender y encuentren a Dios. Existen ejemplos en la Biblia que nos ponen a pensar cómo hubo gente que sorprendió a la sociedad en nombre de Dios. Hubo patriarcas, hubo profetas, hasta el último profeta que fue Malaquías, que le abrió el camino a San Juan el Bautista, que es considerado el último de la antigua alianza y el primero de la nueva alianza. Y este último, Juan el Bautista, propone un modelo de vida que sorprende. A los que lo entendieron se maravillaron de Juan el Bautista. Y era tan cierto que lo comparaban con Jesucristo y llegó un momento en que decían, ¿es este o es el otro? ¿Cuál de los dos es? Juan el Bautista propuso un estilo de una vida austera y exigente, y muchos siguieron ese signo. El Hijo de Dios se comunica a través de la amabilidad, el perdón, la misericordia, la bondad. Se comunica a través de signos que no los entiende la gente. Y cuando uno quiere sorprenderse de Dios, no tiene que entrar a criticar y a juzgar, porque ya no le sirve, ya no se sorprende, diciendo que un comilón y un borracho es necesario buscar la solución para no perder el signo de Dios, y la solución la tiene ¿quién? San Pablo. Hay una carta de San Pablo que se llama Primera Carta a los Corintios, y en el capítulo 1 y en el verso 18, el apóstol San Pablo dice, los griegos buscan la sabiduría, porque los griegos le dieron casi todo a la humanidad. Filosofía, matemáticas, investigación, todo lo dieron los griegos. Entonces buscan, les encanta la sabiduría. Bueno, ese es un buen punto, dice San Pablo. Pero los que anunciamos a Cristo crucificado es un escándalo para los judíos y es una locura para los paganos. No se dejaron sorprender, no lo entendieron. No entendieron el mensaje de Dios. El Papa Francisco propone a quienes son indiferentes o demasiado exigentes dejarse sorprender por Dios, dice el Papa Francisco. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Dice el Papa, controlando los prejuicios. Si usted es una persona que controla los prejuicios y cuando le están hablando de Dios, comunicando de Dios, haciéndole entender las cosas de Dios, déjelo correr, pero no entre a opinar porque ya dañó la sorpresa, ya no impacta la palabra de Dios. Nos dejamos sorprender por Dios y es el punto esencial, dejarse sorprender por Dios. Piensa como piensan los sabios, sorprendiéndose con la palabra de Dios, y cuando tengas que hablar, habla como la gente sencilla. Aristóteles. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.